Hola y bienvenidos a un video más para el canal. El día de hoy hablaremos sobre el ciclado y responderemos un par de preguntas al respecto. Comenzaremos hablando de qué es esto. Es un proceso químico y biológico que se lleva a cabo en los acuarios durante las primeras semanas del montaje y que comienza al realizar el primer llenado. Este proceso está relacionado con el ciclo de nitrógeno, el cual explicaremos más adelante. La siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿qué pasa si no hago el ciclado del acuario? Bueno, en este caso, si tú no haces el ciclado, la primera acción que vas a querer llevar a cabo es llenar tu pecera y agregar los peces. Lo más probable es que estos acaben intoxicados y mueran. En el mejor de los casos, ellos podrían sufrir algún tipo de enfermedad y estrés. Todo esto por estar en una calidad de agua bastante deficiente. Van a tratar de hacer lo posible y tal vez sobrevivan, pero solamente es un tal vez. La siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuánto tiempo dura el ciclado? Bueno, el proceso de ciclado en un acuario puede durar de 25 a 35 días. Este periodo depende mucho de las circunstancias de cada uno de los montajes de cada acuario. Existen maneras de acelerar este proceso, pero de ellas hablaremos en otro video. Ahora hablaremos del ciclo del nitrógeno. Este es la clave de todos los procesos por los cuales uno va a poder equilibrar o arruinar su acuario. Vamos a descomponerlo en 4 etapas. En la primera se va a llevar a cabo la descomposición y por desgracia aquí comenzamos a hablar un poquito sobre química. En la descomposición los materiales orgánicos generan amonio y amoníaco. En esta etapa de descomposición podríamos meter las partes de alimento que nos están aprovechando por los peces, la excreción o los excrementos de los animales e incluso la putrefacción de hojas y algunos troncos. En la etapa de transformación el amonio se convierte el amonio o el amoníaco se transforman en nitritos. En esta fase van a empezar a crecer unas bacterias. Estas bacterias son llamadas nitrosomonas. Ahorita primero les voy a explicar estas 4 etapas rápidamente y después daré una buena explicación para que lo puedan entender. En la tercera etapa vamos con el proceso de oxidación. En esta oxidación los nitritos se van a convertir en nitratos por obra de una bacteria o de un grupo de bacterias llamadas Nitrobacter. Y en la última etapa sería la asimilación de estos nitratos por parte de las plantas, pero en esta parte hay que regular mucho la concentración. Entonces estas son las 4 etapas en las que podríamos dividir el ciclo del nitrógeno. Ahora vamos a hablar más a detalle de estos procesos de cambios de amoníacos, nitratos, nitritos, etc. Para poder entender esto, necesitamos primero saber que el amoníaco y los nitritos son, podríamos llamarlos, venenosos para nuestros peces. Imaginémoslo de esta manera. Nosotros tenemos un pez. El pez se encuentra en su hábitat natural. En su hábitat natural va a haber grandes cantidades de agua, plantas, troncos, rocas, mucho oxígeno disuelto en esta agua, etc. Nuestro pez excreta, hace sus necesidades y en esa excreción libera amonio. Aquí no hay ningún problema porque estas cantidades de amonio se diluyen en el agua. Son grandes cantidades, así que no hay problema. Pero ahora pasemos este mismo ejemplo a un acuario. A nuestro pez lo transportamos a una pecerita. El pez comienza a excretar, comienza a arrojar amonio al agua y los niveles gradualmente comienzan a subir. Poco a poco. Esto comienza a hacerse alarmante y después de un punto, en algún punto nuestro pez muere. Para evitar esa mortandad, es necesario primero ciclar nuestro acuario, pero vamos a entender por qué tanto tiempo
¿Y qué es todo esto de amoníaco, nitritos y nitratos? Veámoslo con una tabla. En un principio, nosotros vamos a tener nuestra pecera vacía y vamos a ir agregando un poquito de alimento de nuestros peces de vez en cuando. Esta pecera va a tener nuestra agua, va a tener nuestro filtro trabajando y de vez en cuando agregaremos un poquito de alimento. En algunos casos podríamos agregar algunos químicos. Estos químicos, o mejor dicho, son bacterias, pues lo único que hacen es acelerar el proceso de ciclado, y este ciclado, en lugar de ser de 25 a 35 días, duraría mucho menos. Pero imaginemos un proceso de ciclado clásico sin hacer grandes gastos. Imaginemos entonces una tabla, se las voy a poner aquí. En esta tabla podemos ver amoníaco, nitritos y nitratos. El amoníaco representado en color azul, los nitritos en color rojo y los nitratos en color verde. Lo que podemos observar aquí en la parte de abajo son los días, del día 1 al día 40, para ponerles bien el ejemplo. Nosotros podemos ver que conforme el tiempo va pasando, nuestros niveles de amoníaco suben. Y ahora sabemos que si nuestros niveles de amoníaco suben, nuestros peces se envenenan y mueren. Pero ¿qué es lo que pasa? Recuerden las 4 etapas del ciclo del nitrógeno. Durante esta etapa comienzan a desarrollarse las nitrosomonas, y estas nitrosomonas podríamos decir que asimilan el amoníaco, pero mientras las nitrosomonas están haciendo su trabajo, estos niveles de amoníaco bajan. Sin embargo, así como bajan los niveles de amoníaco, comienzan a subir los de nitritos. Después, nuevas bacterias entran, las nitrobacter, y las nitrobacter lo que hacen es volver a bajar estos niveles de nitritos hasta prácticamente nada. Pero en cuanto bajan esos niveles de nitritos demasiado, ahora empiezan a dispararse los niveles de nitratos. Sé que les dije que esto por lo general es combatido por plantas, pero no siempre todos vamos a tener acuarios plantados. Así que para esto ahorita vamos a hablar de algo más. Nuestros niveles de nitratos los podemos reducir haciendo nuestros cambios semanales de agua. Cambios que son el 20, el 30, hay personas que hacen del 50% los cambios de agua. Entonces, si nosotros no hacemos ningún cambio de agua, nuestros niveles de nitrato comienzan a subir, y otra vez, cuando las concentraciones aumentan, esto se vuelve demasiado peligroso y nuestros peces también pueden morir. Entonces, para poder mantener estos niveles dentro de estos niveles a raya, vamos a tener que realizar cambios periódicamente, cada semana de preferencia. Nuestros niveles de nitratos van a comenzar a subir, y después de una semana, y cuando llegue el día que hacemos nuestro cambio de agua, estos niveles de nitratos volverán a descender, y así sucesivamente. De esta manera mantenemos a raya el amoníaco, los nitritos y los nitratos. Desgraciadamente, con los nitratos no hay una bacteria que se alimente de estos, y si nuestro acuario no es plantado, no hay forma de que estos nitratos desaparezcan. Incluso estando plantado el acuario, deben hacerse estos cambios periódicos de agua. Es por eso que se realizan. Entonces, espero que de esta manera hayas entendido cómo se lleva a cabo este proceso de ciclado. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Adiós.